Y con la
Buenas tardes. Buenas tardes.
el librito. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Veo que están un poquito ya cansados por el ánimo. Muy buenas tardes. Todavía falta ánimo. Muy buenas tardes. Bueno, un saludo caluroso en esta tarde. Va a pasar ya un buen tiempito hoy y espero que estén disfrutando mucho del Congreso. Es una experiencia mágica estar aquí y más que el conocimiento es también la calidad humana que logramos encontrar acá. Personas maravillosas de muchos sitios de Latinoamérica, unidos por una misma realidad, y es todo lo que pasa en los barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que nos unen en común por una misma causa, y es luchar por un mejor futuro, por no ser simplemente vida, sino también ser mejores, no por existir, sino por saber existir. Entonces, hoy nos vemos reunidos para unas ponencias bastante interesantes. Caballero, ¿cuál es la casa? ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a iniciar con una ponencia bastante interesante titulada La fase de inserción inicial docente, prominencia del problema y consideraciones frente a políticas públicas, que va a ser presentada por nuestro compañero en saber, Luis Alberto Barrientos Castaño, de aquí de Colombia. Entonces, él nos va a dar una pequeña introducción de él y va a dar entonces paso a lo que es ese conocimiento. Lo recibimos fraternalmente. ¿Listo? Bueno. Un placer. Preséntanos. Bueno, si quieren, yo doy aquí está. Listo. Ahora sí. Cambio de planes. Doy yo la introducción. Bueno, entonces, economista de la Universidad de Antioquia, la famosa UdeA, de aquí de Colombia, especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín. Es máster también en educación, en la línea de investigación en la educación superior, también de la Universidad de Antioquia. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector educativo, durante los cuales se ha desempeñado como instructor en áreas de comercio y servicios. Tutor virtual en formaciones tecnológicas, evaluador en normas de competencias laboral en docencia y pedagogía, formador de docentes en didácticas y procesos pedagógicos. También él es diseñador de instrumentos de evaluación y también es profesional de apoyo en gestión de calidad de la formación. Vemos que tiene un perfil bastante completo. Es también un profesional de convenios y alianzas locales e internacionales. Sus temas de interés en educación son las ciudadanías globales, las competencias en la educación superior, las competencias interculturales, algo muy vigente en este mismo momento, en este congreso, la educación superior, en la educación superior y la internacionalización de la gestión y calidad, la gamificación de la educación, las políticas públicas y entre otros. Damos entonces paso al caballero para que nos dé una gran ponencia. Con gusto. ¡Aplausos! José. ¿Ah? Bueno, José. Es que lee muy lento, entonces parece muy largo. Lo que pasa es que es mi primerito. ¿Listo? Buenas tardes para todas, para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, disfrutando mucho del Congreso hoy, esta mañana tuve la fortuna de escuchar 3 ponencias, 2 de ellas muy atractivas porque mostraban resultados de investigaciones.
La primera que escuché esta mañana se vincula con esta que voy a exponer ahora, que tiene que ver con la formación de docentes. Un tema que nos debería preocupar y ocupar a todos los que estamos involucrados en los temas de educación. Y la tercera ponencia que escuchaba era un poco más teórica, relacionada a los temas étnicos, muy valiosa, por cierto. En las tres tuve la oportunidad de interactuar con los ponentes, así que también espero tener la fortuna de poderme retroalimentar de ustedes en alguna forma con lo que ustedes van a escuchar. El día de hoy no les voy a presentar resultados de investigación, sino que les voy a compartir una reflexión. Y para ello entonces voy a mencionar que la presentación está organizada de la siguiente manera. Les voy a contar el origen de la reflexión, por un lado, y luego les voy a hablar en su orden de inserción profesional en forma general, y luego lo voy a hacer centrándome en la inserción profesional del docente. De manera seguida, les voy a hablar de los temas que son complementarios para poder dar tránsito a las políticas públicas, que es el tema precedente, que es el del desarrollo profesional docente. Y luego pues entremos unas cuestiones finales, si quieren, a modo de conclusiones, pero que tienen que ver más con esas mismas reflexiones que se hacen alrededor de cómo debería abordarse, si es que es necesario. Yo todavía me lo estoy preguntando. Y es el mecanismo, esta presentación, es el mecanismo de alistar un anteproyecto para poder continuar con otros estudios. Muy bien, vamos a avanzar, por favor. El origen de esta reflexión que les voy a presentar surge de una colaboración internacional entre dos grupos de investigación de dos universidades, una en Brasil, la Universidad Federal de Río de Janeiro, y la Universidad de Antioquia, que en una alianza elaboran un curso que tiene como tema central la formación docente, un campo de investigación que es relativamente nuevo, no tiene más de 70 años, pero que ha atraído la atención porque es supremamente inquietante pensar en cuáles son las necesidades que tienen los docentes en términos de formarse para poder hacer mejor lo que tienen que hacer, y ellos sin tener que dar clic yo para explicar cuál es la relevancia o los impactos que puede tener la educación en una sociedad. Esto entonces se hizo en su momento con el ánimo de tejer diálogos profesionales entre magísteres, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado para compartir frente a estas temáticas. Muy bien, el resultado de ello fue un libro que estará publicándose próximamente y pues espero que tengan la oportunidad de consultarlo en algún momento. Muy bien, voy a hablar de la inserción profesional docente. Todos aquí tenemos alguna vinculación con una institución de educación probablemente, o por lo menos desde el punto de vista de la investigación. Y a las instituciones de educación superior, a los egresados, a los estudiantes y a los profesores y a todo el mundo de las instituciones en general les ocupa y les preocupa el asunto de qué va a pasar con ellos en el mundo laboral. Y la razón por la que es de interés ocuparse de la inserción profesional tiene que ver con dos cosas. La primera es que ello se ha convertido en un mecanismo de verificación de calidad de la formación en las instituciones de educación. Hay como una creencia de que si lo hacemos bien en la universidad, pues entonces nuestros profesionales o nuestros egresados se van a vincular con éxito en el mercado laboral. Por lo tanto, se convierte en un mecanismo de medición de esa eficacia de las instituciones de educación. Y el otro es que también mide o se ha usado como proxy para entender los temas de calidad de la educación. Sobre ese segundo elemento hay algunos cuestionamientos, pero ese no es el punto en el que me quiero centrar hoy. Muy bien. Vamos a continuar, por favor. Quisiera que la gráfica se viera mejor, es mi responsabilidad que no se vea mejor, pero voy a tratar de describirla lo mejor posible. En esta gráfica estoy tratando de representar un entorno en el que cualquier egresado de cualquier profesión, lo voy a explicar brevemente y espero ser muy claro, voy a suponer que aquí en este entorno se están formando las personas. Tengo este escenario, pero se están formando los profesionales en docencia, en ingeniería y en el área que usted quiera. Voy a coger a cualquier profesional de esos que se está formando y que está egresando y voy a hacer que él se proyecte y se inserte en un contexto social. Eso es lo que voy a hacer. Y luego voy a hacer que esa inserción profesional sea estudiada a partir del contexto al que esta persona llega.
Ahora, por conveniencia, imaginen ustedes por un momento que no estoy hablando de cualquier profesional, sino que estoy hablando concretamente de un licenciado o de un egresado de un instituto pedagógico o de una escuela normal superior. En ese caso, entonces, empiezan a ocuparnos los asuntos relativos a cómo se va a insertar este profesional o este licenciado o este maestro en una comunidad. Y todos sabemos que cuando un docente se inserta en una comunidad, llega a enfrentar una cantidad de retos diferentes porque están determinados por muchas variables. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que llegue a insertarse en una comunidad como la que escuchábamos en una de las conferencias esta mañana en Ciudad Bolívar, en la que hay una cantidad de restricciones en términos de capacidades, de infraestructuras o de dotaciones para que se alcance un nivel óptimo frente a lo que se está esperando lograr con un proceso de formación. Encontraremos otros que tienen unos contextos de violencia o de otros órdenes que pueden también afectar eso. Pero eso sin contar con las relaciones que se establecen entre los tutores o los padres o los responsables de los chicos y chicas que están en formación. Porque los componentes o las características demográficas de los padres o los contextos en los que están estos chicos también van a alterar y afectar sus procesos de desempeño en la formación. Hasta este punto espero estar siendo muy claro con lo que estoy explicando. Vamos a continuar, por favor. Entonces, cuando voy a hacer mi acercamiento a la inserción profesional docente y voy a decir, vamos a hacer un clic en esto y vamos a entender primero qué significa ese periodo de inserción profesional docente. Y nosotros sabemos que cualquier persona que termina una licenciatura o una formación en una escuela normal, sea de ámbito público, sea de ámbito privado, va a tener que transitar a laborar en un espacio. Y allí hay unas preocupaciones de entrada, porque esa persona, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente en unos segundos, tiene unas preocupaciones que quizás la principal no sea la forma en la que se desempeña o el logro que obtiene el estudiante, sino sus propios temores frente a si lo va a hacer bien. Y empiezan a enfrentar esos temores y los vamos a describir, pero antes de pasar a ello, entonces voy a decir que la inserción profesional docente se refiere a un periodo de tiempo que algunos teóricos varían en considerar de 3 y 7 años, otros le asignan entre 5 y 7 años, para decir, esta es la fase de inserción profesional del docente. Y durante ese periodo él se va a acomodar o va a comprender ese entorno en el que está llegando y las mejores formas que tiene para hacer bien lo que tiene que hacer o para lo que la sociedad espera de él que él haga con base a lo que él recibió como formación. Vamos a continuar, por favor. Para eso, entonces, aquí voy a aprovechar la gráfica que propone Rabanal en el año 2020 y que me habla del estado de desarrollo profesional docente. ¿Y qué vamos a encontrar en este punto? Vamos a encontrar que Rabanal nos dice, un momento, cuando estamos analizando eso, vamos a decir que existen unos niveles de desarrollo profesional en los cuales, si lo hacemos en una correlación entre los estados de desarrollo y una línea de tiempo, en un tiempo inicial, el docente está más ocupado y más preocupado por ser aceptado y por acomodarse bien en el entorno al que está llegando. Luego, en un segundo estado de desarrollo, él va a estar preocupado y va a estar ocupado en si está haciendo bien el manejo de los contenidos, y en un tercer momento va a llegar en ese estado de madurez, de modulación y acomodación al entorno al que llegó, a tener una preocupación por el desempeño del estudiante en ese punto. Espero haber sido claro con la descripción de ese proceso que nos propone este autor. Ahora, ese afianzamiento, entonces, va a estar afectado por muchos elementos del contexto al que él llega. Por ejemplo, si es acogido adecuadamente o no por los compañeros a la institución de educación a la que llega a desarrollar sus labores como maestro. Pero entonces aquí quiero aprovechar, y aparte de los estados de desarrollo profesional de Rabanal 2020, quiero sumarle las fases de la profesión docente que nos propone Huberman en el año de 1989. Y es que él nos dice, hay unas investigaciones que él realizó en las que nos dice, un momento, es que en algunas ocasiones nos estamos enfrentando a una situación de riesgo mucho mayor. Y es que se puede estar presentando una situación de selección adversa, de información asimétrica con los docentes,
porque una vez alcanzan ese estado de afianzamiento, de aprender a hacerlo bien, de ya no ocuparse por el desempeño de los estudiantes al final de esos estados de desarrollo profesional, sino que llega a una zona de acomodación. Y esa zona de acomodación puede tener unas implicaciones y unos costes sociales, no solamente para todos en conjunto, sino muy particularmente para los jóvenes que pasan por esos procesos formativos que aquellos que están en proceso de acomodación llegan a entrar. Espero estar siendo claro hasta ese punto. Porque, claro, si yo me empiezo a preocupar y empiezo a juxtaponer estos estados de desarrollo por estas fases de desarrollo, entonces me voy a encontrar que en lugar de estar en una senda creciente, puedo estar acá en una situación de deseo o de ideal hacia donde quiero que llegue el docente que transita por una fase de inserción profesional docente. Pero me puedo estar enfrentando en la realidad a unas situaciones complejas en las que no tenemos información completa sobre los desempeños de estas personas que están participando en su labor de docente. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que nos va a decir Rabanal entonces? No nos preocupemos porque ellos lleguen a ser eficientes y eficaces. No promovamos ese eficientismo que no es sino hijo de una economicismo, para no hablar de liberalismos o neoliberalismo, no quiero meterme en esa discusión, sino que más bien ocupémonos de que nuestros docentes tengan los mecanismos tales que puedan llegar a desempeñar con habilidad lo que se espera que ellos lleguen a desarrollar. Pero no solo eso, sino que nos ocupemos que a través de los procesos de investigación y de algunas técnicas o algunas metodologías como las narrativas, ellos sean capaces de reflexionar sobre sus propios procesos de desempeño para poder realimentar a las instituciones educativas y que en un círculo virtuoso la realimentación que reciban las instituciones educativas aterricen en los currículos que van a formar a los docentes futuros. Y en ese sentido, entonces, nos estamos encontrando con que para que ello sea posible, hay que decir, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, eso no es lo que hay que preguntarse. La respuesta ya la dio Huberman y ya nos dijo que había que hacer. La pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo? ¿Por qué no estamos utilizando los diálogos y los resultados y las propuestas que ya otros han hecho? Y eso es un problema que tenemos en general, en muchas dimensiones lo podemos ver, lo vi yo esta mañana, en la primera ponencia que teníamos, frente a los reflejos y los efectos en el aprendizaje de los niños. Y en ese sentido, entonces, aportábamos a la discusión que cuando llegamos a esos niveles de subespecialización en las discusiones que planteamos sobre las variables que afectan los procesos de aprendizaje, llegamos a tener tanta subespecialización que no hablamos entre nosotros. ¿Cuál es la mejor forma que podemos o cuál será ese mecanismo que podemos utilizar para poder dialogar? Para que lo que estamos encontrando en unos procesos de investigación otros los puedan aprovechar y llevar a esas aplicaciones que finalmente van a aceitar, me perdono la expresión, no economicista, sino mecanicista, esos procesos que deseamos que lleven a ese desarrollo individual y de los jóvenes para que puedan alcanzar su desarrollo personal en primer lugar, pero su aportación a la comunidad en la que están insertos. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor. Entonces, pasa al siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, de nuevo, mis disculpas. Esta imagen no se ve muy clara, pero voy a tratar de describirla también con claridad para ustedes. Creo que igual al final van a tener acceso a la presentación. Voy a describir que en este punto debo estarme haciendo una pregunta, y es lo que yo, con total tranquilidad, espero poder recoger de ustedes, si son generosos conmigo, por favor. Tiene que ver, imaginen ustedes a un docente iniciante, alguien que apenas va a entrar a ser maestro. Por un momento imaginen a ese docente iniciante llegando a una formación en preescolar, o imagínenlo llegando a primaria, o imagínenlo llegando a secundaria, o si quieren, imagínenlo en la formación de educación superior. Y el planteamiento que me tengo que hacer y que voy a plantear a continuación es si en algún momento vamos a tener que encontrarnos en que esas líneas de estado de desarrollo de formación
o de desarrollo profesional del docente, hay alguna afectación si tenemos a unos niños expuestos a ser formados por un docente que apenas es iniciante y que apenas se encuentra en la fase del estado de desarrollo profesional 1, es decir, en el que no está preocupado por el aprendizaje del chico, sino que está preocupado por sortear los retos que tiene dentro del contexto inmediato donde va a ejercer como docente. La pregunta que estoy planteando entonces no es para que yo les muestre a ustedes que tengo una intuición positiva o negativa frente a la respuesta, porque yo no tengo por qué tenerla. Pero lo que sí quiero preguntar entonces es que en alguna ocasión no ha sido atendido el problema de la formación, de la inserción profesional docente desde el punto de vista de la política pública. Y desde el punto de vista de la política pública tenemos unas expectativas de que se nos den unos lineamientos de cómo se deben atender esta situación. Gracias. Tengo 5 minutos, gracias. En ese sentido, entonces, si me voy a preocupar de si necesitamos que tengamos unos lineamientos y esa política pública cómo debe ser construida, si vamos a seguir los mecanismos tradicionales de top-down o si vamos a hacer de arriba hacia abajo o vamos a hacer el proceso inverso de abajo hacia arriba. Es decir, o nos vamos a retroalimentar, vamos a crear un círculo bidireccional en el que podamos tener esa interrelación entre el docente y la institución que lo formó para que sigan reactualizando y avivando los mecanismos en los que lleguemos con mejores propuestas para formar a nuestros docentes con actualizaciones frente a las experiencias que están viviendo. En ese sentido, entonces, es que me pregunto en qué momento, grado o edad, estos asuntos tienen más repercusión. ¿Y por qué nos tiene que preocupar la repercusión? Porque estamos hablando de esos jóvenes que, y tendría yo una intuición, no una verdad, podrían tener una eficacia que puede ser mucho más, expone más el proceso de aprendizaje si eso sucede en los grados iniciales, que es donde vamos a tener que desarrollar las habilidades para que afiancen conocimientos que van a tener que desarrollar en niveles superiores o posteriores. Entonces, de esta manera es que traigo estas preguntas y para poder cerrar este asunto quiero darles estas 2 cuestiones finales que considero. En general, podemos decir que la inserción profesional docente se apareja con problematizaciones que son distintas y entonces, ya, si bien ya lo había respondido Huberman, volvamos a preguntarnos en qué manera debe preguntarse a las IES, a las escuelas normales superiores o los institutos de formación pedagógica, quienes diseñan los programas y los currículos, si ellos han dado no solamente las directrices para que esto se pueda sortear de manera adecuada, sino también si han ayudado a desarrollar las competencias que ayuden a sistematizar esos procesos de reflexión que pueden tener los docentes mismos. En ese sentido, es importante reconocer que la política pública no surge porque tengamos un grupo de personas que estamos próximos a los temas educativos de esta reflexión. No. La política pública se convierte en una respuesta para un problema social. Y si logramos llegar a colocar el foco de manera adecuada sobre un evento que afecta o que genera discriminación o inequidades a algún grupo poblacional por un desempeño de manera concreta y que es de interés público, como el tema educativo, entonces tenemos que atender y dirigir nuestra mirada y nuestros esfuerzos a determinar si necesitamos una política pública o si debemos focalizar de manera diferenciada, según los contextos, etcétera, las intervenciones para que estas afectaciones no incidan en el desarrollo personal y profesional de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Es un punto de partida para la siguiente fase a la que llevaré esto, que tiene que ver con esa investigación, que ese anteproyecto que construyo en este momento, para poder someterlo a, sí o no, otro estado de formación personal. Gracias por su tiempo. Bueno, un agradecimiento a usted por gran ponencia, Gracias, por la gran ponencia. Y pues llegamos aquí, entonces, al debate que nos plantea el profesor, y es, ¿hasta qué punto estamos preparando a los nuevos maestros para su inserción dentro del campo profesional, que aumenta esa dificultad en ellos? ¿Y cómo eso influye en la calidad de los estudiantes? Es una gran reflexión que sirve tanto como para los normalistas y los nuevos docentes, y también para los entes de control, para poder generar políticas que no sean útiles para esta causa. Ahora
Vamos a dar paso a Fabián Loaiza Díaz con su ponencia Lo público como forma de ética colectiva. Esta vez va a ser él quien nos va a dar una presentación de él mismo y de su perfil. Listo, entonces vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. ¿Listo? No, es que sí, a mí me gusta el teatro. Sí, voy a hacer aquí teatro. Ah, sí, se puede hacer. Primero que esto, gracias por venir. La metodología que uso es la lectura de la ponencia. Escribí una ponencia para el Congreso, leo la ponencia. Y cuando el moderador me indique que mi tiempo ha terminado, interrumpo ipso facto la ponencia y la continúan leyendo en el anuario. Lo público como forma de ética colectiva. La fórmula mágica del pluralismo consistiría en compartir unos mínimos morales de justicia, aunque discrepemos en los máximos de felicidad, lo dijo Adela Cortina. La ética pública o ética de lo público es una asignatura convencional cuyas premisas se mantienen como eslogans de colegios, universidades, empresas o entidades públicas. Es conveniente dar claridad de los términos ética y público. Así el término éticos procedería de ethos, carácter, que a su vez Aristóteles relaciona con ethos, hábito, costumbre. También Platón dice, panetos dia ethos. Toda disposición de carácter procede de la costumbre. El término público es explicado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando inventaremos un diccionario nuestro, como una palabra que procede del latín publicus, y es aquello que resulta manifestado, sabido y visto por todos. Tenemos así que la ética pública es entonces un hábito del carácter que es visto por todos. La formación del carácter es indispensable para moldear los hábitos como sugerencias generales de comportamiento. No tratándose esta ponencia de una clase de filosofía, estando fuertemente relacionada con ella, evocamos los imperativos morales kantianos como formas de comportamiento racional universal. Esos actos que transformándose en costumbres cuasi mecánicas adoptan la forma de señalización pública a modo de semáforos. Las premisas que se suponen deben deducirse de tales comportamientos que corresponden generalmente al entorno público. Un semáforo es objeto público. Resultaría inadecuado instalarlo al interior de un apartamento o centro comercial. Por tanto, tales premisas tienen su relación directa y proporcional en espacio público. Se ha buscado entender la ética como una conducta individual independiente de lo colectivo. En mis primeras clases de filosofía me enseñaron que la ética está relacionada etimológicamente con lugar, casa o morada, y de allí colegía que entonces la ética tiene que ver con el modo como tenemos arreglada la casa, el lugar ordenado donde habitamos y que por tratarse precisamente de una morada está a disposición de las visitas, y al estarlo, la ética por medio de esta metáfora se comparte en lo colectivo. El uso de la palabra ética se ha restringido a modo de marco ético institucional, donde se pretende fundamentar una actitud empresarial o investigativa de todo orden. Entre algunas se encuentran las éticas empresariales o las éticas médicas y biológicas que a modo de portada pretenden incluir la ética en las razones de sus actividades. La ética enseñada en los colegios es una asignatura de citas textuales donde se aprenden autores, pero no un modo de comportarse éticamente. Por tanto,
La ética está alejada de la comprensión ciudadana y se entiende como un agregado de normas de comportamiento dentro del contrato laboral de una empresa o institución y que en poco o nada se relaciona con la convivencia ciudadana. La ética empresarial que enumera una normatividad de comportamientos que deberán revisarse en los empleados. La ética institucional que funciona del mismo modo. La bioética que establece una relación asimétrica entre las investigaciones médicas y científicas en relación con su aplicación en las personas. Y la biopolítica como programa de relaciones mundiales respecto a decisiones de carácter político nacional o internacional donde los ciudadanos son objeto de políticas públicas. Son modelos estos de la multiplicidad de las formas éticas que a menudo se valoran y permanecen como una manera de fundamentar una supuesta preocupación por mantener el reconocimiento a la dignidad humana. De ello se habla y ejecuta pragmáticamente. Esta ponencia hará referencia particularmente al espacio colectivo, ese lugar común que parece eximido de comportamiento ético, la ciudad, y que permanece ligado al ámbito de la ética pública. Nos movemos cotidianamente compartiendo un espacio común donde predomina la indiferencia y el irrespeto por la ubicación espaciotemporal de los otros. Si el espacio público es entendido como lo opuesto a lo privado, donde generalmente nos movemos a nuestro antojo, tenemos necesariamente que reconocer que resulta un espacio compartido. La ética pública de lo colectivo del espacio público es una materia pendiente en la educación ciudadana y las políticas nacionales. La ética pública y lo individual. Aristóteles, en Ética Nicómaco, libro segundo, nos habla de la naturaleza de la virtud ética. Existen, pues, dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza y por ello requiere experiencia y tiempo. La ética, en cambio, procede de la costumbre, como lo indica el nombre que varía ligeramente del de costumbre. De este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por costumbre. Podemos, en cierta manera, también discrepar de Aristóteles. Las virtudes dianoéticas son las relacionadas con la inteligencia. Por ello, Aristóteles indica que deberán ser aprendidas por la enseñanza. Las virtudes éticas, en cambio, son aquellas que proceden de la costumbre, que no son dadas por naturaleza a los humanos y, en consecuencia, asimismo, deberán ser aprendidas por la educación y la práctica de la recta intención. Doy inicio aquí al desarrollo del primer capítulo de la ponencia, la relación entre la ética pública y el individuo. Se presenta como una relación antagónica en dos aspectos fundamentales, a saber, la ética pública que alude al espacio de lo colectivo y el individuo que se asocia al espacio de lo privado. Ambas comparten en común el concepto de espacio. Ese concepto de espacio es el vínculo que anula el antagonismo entre lo público y lo privado, en tanto permite reconocer un elemento fundamental de la ética. El espacio es el lugar donde primero nos movemos y también donde nos comportamos. Existen espacios individuales y compartidos donde hacemos uso de un saber práctico. En definitiva, este saber práctico del uso del espacio deberá procurar un código ético. Generalmente se suele entender que en lo privado hacemos lo que nos conviene y queremos de acuerdo a una libertad personal. En lo público sucede lo contrario, hacemos lo que conviene a la ciudad. La ciudad es símbolo de la ética pública y allí expresamos de modo evidente nuestras costumbres. Aristóteles, entonces, considera la costumbre de esas virtudes o vicios como adquiridas y, por tanto, modificables. El comportamiento individual al interior del espacio público revela el modo tenue de nuestro comportamiento al interior del espacio individual o privado. Hannah Arendt describe agudamente el significado de lo público. Lo público significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Para nosotros, la apariencia, algo que ven y oyen otros, al igual que nosotros, constituye la realidad.
comparada con la realidad que proviene de lo visto y oído. Incluso las mayores fuerzas de la vida humana, las pasiones del corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los sentidos, llevan una incierta y oscura existencia hasta que se transforman, desindividualizadas, como si dijéramos, en una forma adecuada para la aparición pública. Lo público, por tanto, se relaciona con la publicidad, esa que vemos y oímos a diario en comerciales de radio y televisión y que posee una enorme difusión. Arendt nos enseña que la apariencia, lo que ven y oyen de nosotros, es la realidad, y es justamente en el espacio público donde exponemos esa apariencia. Nuestra vida íntima se desindividualiza cuando aparecemos en público. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Lo que han dicho los adagios populares de todos los tiempos. Si respetas, te respetan. Todo se aprende en casa. Si nuestra individualidad se manifiesta empática en el espacio público, en lo privado no seremos menos. Así, al contrario, si en el espacio público nos manifestamos agresivos, en lo privado puede esperarse algo semejante, aunque puede contener sus excepciones. Esa revelación de lo individual en el espacio público se configura como el primer paso de una ética para lo público. Las políticas públicas raras veces hacen mención a este imperativo social y prefieren casi siempre hablar de ética pública en términos políticos entendidos como un correcto comportamiento de los servidores públicos. Es por ello que la ética pública es entendida como algo distante del compromiso ciudadano y parece sumarse a los programas políticos del Estado, dejando por fuera a la ciudadanía, de tal modo que ciudadanas y ciudadanos desconocen que existe una ética de lo público que también nos obliga. La separación categórica entre lo individual y lo público conduce necesariamente al egoísmo. Puede considerarse que si el mundo individual es el existente real, el de los otros puede ponerse en duda. En el espacio público esta suposición se desvanece ante la aparición de otras individualidades que se transforman en pluralidad. Hannah Arendt manifiesta: la presencia de otros, ven lo que vemos y oyen lo que oímos, nos asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos. Y puesto que la intimidad de una vida privada plenamente desarrollada siempre intensifica y enriquece grandemente toda la escala de emociones subjetivas y sentimientos privados, esta intensificación se produce a expensas de la seguridad en la realidad del mundo y de los hombres, y yo añadí, y de las mujeres. Porque Hannah Arendt vivía todavía en la época en el que no se había, a través de la gramática, de la semántica, hecho la distinción de género a la memoria de Hannah Arendt y las mujeres científicas del mundo. De tal modo que la escala de emociones subjetivas y sentimientos privados, propiedad exclusiva del individuo, forma parte de lo público al exteriorizarse y se integran al conjunto de la vida pública. La ética pública y la ética individual contienen discrepancias mutuas respecto a su aplicación en el espacio común. Resulta legítima la apropiación de una ética personal donde cada individuo se comporte razonablemente de acuerdo a sus convicciones. No obstante, esas convicciones rara vez coinciden con las convicciones de una ética en el espacio público, ya que son innumerables las manifestaciones de las éticas personales. Esto permite pensar las modalidades éticas existentes en una sociedad y a partir de allí organizar consensos que den lugar al reconocimiento. Educar la individualidad para lo colectivo se convierte en desafío, en tanto se debe oponer el individualismo ético al público sin menoscabar el primero, sino buscando posibilidades de integración ética. La ética pública, lo colectivo y la democracia. Lo colectivo es todo aquello que señala lo común en general y extensivamente, un grupo, gremio o asociación, una definición básica de diccionario. ¿Cómo entendemos entonces el ejercicio de la ética pública y lo colectivo? A diferencia de lo individual, lo colectivo no discrepa, sino representa un vínculo semántico cuyo unificador será la ética. Si del comportamiento individual inferimos premisas éticas, cabe decir todas aquellas que rigen mis comportamientos dentro de un marco más o menos ético y son formuladas por normas singulares de sentido, el comportamiento colectivo, en consecuencia,
Deberá sumar las normas públicas vigentes y no vigentes que contengan contenido moral. La democracia, por su parte, resulta del ejercicio supremo de la ética pública. Por medio de la democracia, ciudadanas y ciudadanos encuentran un punto de encuentro sólido donde las aspiraciones y prácticas colectivas toman forma. Podemos manifestar lo colectivo de muchas maneras independientemente de otras prácticas, pero es la democracia justamente la que nivela todas las participaciones. La democracia, como la ética pública, han sido comprendidas equívocamente y direccionadas a una clase social particular. La otra ciudadanía queda por fuera de esta dinámica precisamente por el desconocimiento de su naturaleza. Cuando hablamos de ética pública y democracia, se suele concluir que se trata de cuestiones gubernamentales y de voto popular. La gente no habla de democracia. Esta palabra está reservada a la clase dirigente, quien la guarda celosamente escondiendo su contenido público. Guillermo Hoyos Vázquez lo destaca agudamente. El que los ciudadanos comprendan la íntima relación entre dichos procedimientos, educación para la libertad, para la mayoría de edad y para el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la democracia y las actitudes éticas y el que aprendan a comportarse de acuerdo con ello, tiene que ser el propósito de procesos educativos para la democracia. Desesperar de su eficacia, minusvalorarlos, desconocer su sentido profundamente político y humano, es resignar definitivamente ante las dificultades que conllevan los ideales libertarios de la modernidad. De este modo podemos tener comportamientos éticos individuales y ejercerlos colectivamente a modo de una ética pública igualmente individual. Sin embargo, tratándose de la confluencia en espacio público como lugar de encuentro y tránsito obligado, la participación democrática plural de lo público hará más viable las exposiciones de lo colectivo. Guillermo Hoyos sabía que este trabajo es de enorme dificultad debido al desinterés de políticas públicas y la despreocupación de la ciudadanía. Para ello legó 3 trabajos fundamentales en la construcción de una ética democrática y participativa: educación para la libertad, para la mayoría de edad y para el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la democracia. Kantiano. Una ética colectiva se practica primero en el espacio común o público. Las éticas mencionadas anteriormente hacen relación a grupos cerrados con número limitado de personas. La ética pública de lo colectivo en la participación democrática socializa sus contenidos por medio del comportamiento. En el espacio común confluyen miles de existencias que a su vez ocupan espaciotemporalmente una ubicación y por tanto es espacio compartido. Para tal finalidad, Guillermo Hoyos, apoyado en otros autores, destaca que una ética para ciudadanos es parte de una filosofía que reconstruye un saber práctico, cotidiano e intuitivo, como el de los habitantes de la ciudad, y que por su afinidad con el sentido común se relaciona íntimamente con la totalidad del mundo de la experiencia que nos es familiar. El sentido común vendría a considerarse la apropiación de lo colectivo en el sentido de propiedad común o pública. El espacio público no pertenece a lo individual, sino a lo colectivo. El triple programa que propone Guillermo Hoyos, que aún no se ha materializado, precisamente por los argumentos expuestos anteriormente que consideran que la ética pública corresponde a los funcionarios públicos exclusivamente, corresponden a una sana inteligencia de la libertad, es decir, a un reconocimiento de la existencia plural y sus derechos, a una educación para la mayoría de edad, que no es otra cosa que aprender a pensar por sí mismo la dignidad y el derecho de mis semejantes. Y por último, el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la democracia, que no corresponden al voto para elegir candidatos, sino la aceptación que el espacio público pertenece a la totalidad de ciudadanos y allí se trazan derechos y deberes de obligatorio cumplimiento. Por tanto, ética pública, colectivo y democracia son manifestaciones de la multiculturalidad en un mismo espacio. Para ello se deberá educar a partir de la infancia, reforzar las cátedras de participación democrática en colegios y resocializar las conductas impertinentes que hacen del espacio público una propiedad individual donde se hace lo que se quiere. Esta ética pública no hace parte actualmente de políticas públicas estatales porque es subestimada y considerada tan solo una materia opcional de la educación secundaria. El ethos, en el contexto de la tradición griega antigua, se integraba en la polis, en el encuentro de plazas de mercado y lugares públicos, pero tan solo menciona esta tradición clásica de la filosofía occidental. La democracia, así entendida, se tendrá por democracia participativa y no representativa.
donde los ángulos de una edificación no la limitan. El encuentro en la plaza es preámbulo de lo que se tendrá que extender por toda la ciudad entendida como espacio público. Ya se aclaró suficiente el ámbito de lo privado y lo público en la perspectiva de lo individual y colectivo. Una ética pública de lo colectivo en contexto democrático abrirá la posibilidad del encuentro y la tolerancia, del desprecio por la discriminación y exclusión y la consolidación de unas prácticas democráticas realmente válidas. Y como dicen en los videos, hasta la próxima, Vivi. Listo. Damos muchas gracias a Fabián por su ponencia y por plantearnos ahora un debate relacionado a los espacios públicos y a la representación que tiene el pueblo ante la ley con sus políticas. Ahora quiero pedirle a Jenny, por favor, que haga acto de presencia para ver si está. Jenny, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Un abrazo. Listo. Aquí desde Florencia, Caquetá. Mi nombre es Jenny Calderón Polanía, soy magíster en Ciencias de la Educación. Tengo un material virtual, no sé si tenga capacidad del equipo para transmitirlo, entonces yo quiero que ustedes lo visualicen y cuando ya lo hayan visto, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto yo la voy a solucionar. Entonces listo. Voy a compartir. ¿Puedes comenzar a compartir? Vale. ¿Listo? Bueno, mientras Jenny va administrando el tema de compartir la pantalla, vamos a leer un poco de ella. Jenny es licenciada en Matemáticas y Física, magíster en Ciencias de Educación y es docente en propiedad, adscrita a la entidad territorial de Florencia del departamento de Caquetá, Colombia, y labora actualmente en la institución Antonio Ricaurte, en la sede Juan XIII. En el pasado estuvo vinculada como docente catedrática en la modalidad a distancia con instituciones educativas como la Universidad de la Amazonía y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, durante los años 2008 y 2006 respectivamente. En el año 2012 publicó un artículo titulado Formación de actitud científica desde la clase de Ciencias Naturales en la revista Amazonía Investiga, en el volumen 1, número 1, es decir, en la primera publicación de dicha revista. Esta fue fruto de la investigación realizada en la institución educativa Dante Alighieri de la ciudad de San Vicente del Caguán, como requisito para optar al título de la maestría. De antemano, nos da muchas gracias por su invitación. ¿Listo, Jenny? ¿Ya puedes compartir la pantalla? Yo creo que sí, aquí dice que sí lo está compartiendo. ¿No? Un momento, que aquí la vemos un poquito chiquita. Ya mismo te la dejo. Pero no se ve. ¿No? ¿Todavía no? Ya estamos organizando acá. ¿Listo? Pero no se ve la presentación. En grande. No se ve la presentación, entonces ya... Ya, ahora sí. ¿Será que queda así? Listo, Jenny, puedes comenzar. ¿Será que sí nos escucha? Jenny. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Más o menos.
Jenny, si estás hablando, no se te escucha. ¿Estás ahí? Esto es no raro. se escucha. Entonces voy a compartir nuevamente el material. Ahí se ve, pero no te escuchamos. No te estamos escuchando. Voy a compartirles de nuevo el material porque no, ese material no les favorece. Vamos a ver cómo nos metemos aquí en este computador. Vamos a ver. Ya sí, ya me di cuenta que ya es ¿Pero más me fácil. escuchas? Es difícil, es siempre difícil desde... ¿Ya ahora sí pueden ver el material? No, Es un PDF, no se ve. es una diapositiva en PDF. No se ve. No estás compartiendo pantalla. No, ay. Dice dejar de compartir y nuevo. Yo creo que el ejercicio hubiera sido haberles enviado con antelación este material. Aquí dice detener la presentación. ¿Sí? Y lo estoy abriendo en este momento. ¿Sí? ¿Ya? No, No. ahorita sí se veía, pero no. Ustedes lo estaban viendo antes. Sí, antes estábamos viendo la presentación. Entonces vamos a hacerla otra vez. Es que esa presentación era en video. Okay. Pero no sé. Vale. Entonces vamos a ver si les permite ahora. No, bueno, voy a ir comentándoles. Esta investigación ha tenido como objetivo promover la formación de actitud científica desde dos enfoques de la didáctica contemporánea. Uno es, voy a hablarles así nada más porque parece que no. Uno es la didáctica problematizadora de Alexander Ortiz Ocaña y el aprendizaje basado en problemas, escrito por Germán Hernández en el año 2003. Entonces, se realizó una propuesta de mejoramiento bajo la unión de estos dos enfoques. Sí, ahora sí pueden ver la diapositiva. No la vemos, pero si quieres prende tu cámara como para que sea más dinámico. Sí, bueno. Yo quiero hablarles de dos frases muy interesantes desde la didáctica de las ciencias y desde la ética de las ciencias. La primera, el aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Esta frase la escribió un escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov. Él nos escribió grandes libros entre 1980 y 1990. Era de origen ruso, luego analizó en Estados Unidos. Una segunda frase desde la ética de las ciencias es que la educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más que la propia investigación. Entonces, yo quiero decirles que la ciencia no es absoluta, la ciencia es temporal, la ciencia es todo aquello que yo cuestiono. Mientras yo cuestiono, estoy hablando de ciencias. Mientras hago preguntas, estoy trazando el camino del científico. Y precisamente esta ponencia habla de ello. Habla del valor de la pregunta polémica, de la pregunta inquisidora. Como objetivo promover la formación científica a partir de dos enfoques, ya lo había dicho, la didáctica contemporánea, el aprendizaje basado en problemas, y la didáctica problematizadora de Alexander Ortiz Ocaña. Ya lo había dicho. Vamos a introducirnos un poquito en lo que es el problema de la investigación. El problema Jenny, qué pena. ¿Sí prendiste tu cámara? Sí, aquí está encendida. ¿Quién está? Estás compartiendo pantalla, pero bueno, dale, sigue. Sí, ¿ya se puede ver la diapositiva? No, si quieres abre el PDF, a ver si sí. No, deja así. Sigue, continúa, tranquila. ¿Sí está abriendo el PDF? Disculpa, pero enviarlo al correo nos puede tomar 2 minutos y tú tener el control de... O si puedes hacerme el favor de enviarnos al correo del INIS. Puedes ir abriendo tu PDF. Entonces ya se los envían. Ya.
O por el chat de la Eso presentación. me pone nerviosa a uno. Bueno. No, enviándolo al chat. Enviándolo al Voy- chat de Teams. Porfa, el PDF o la presentación al chat de Teams. Al chat de Teams. Yo lo estoy enviando al correo. No, envíamelo ahí por el chat de Teams. Ah, por el chat de Teams. Ah, Sí. Entonces, yo les estaba hablando de que la ciencia no tiene un carácter absoluto, sino que tiene un carácter temporal. ¿Qué ocurrió en esta investigación? Nos dimos cuenta que los docentes de ciencias naturales estaban dogmatizando, estaban generando dogmas, estaban hablando de una ciencia que no tenía las actualizaciones propias de las ciencias. Entonces, empezamos a indagar sobre esas categorías que son la innovación, que son la creatividad, y nos dimos cuenta que las ciencias tenían un carácter transitorio. ¿Qué es lo que tiene las ciencias? Las ciencias lo que tienen son modos potentes de ver el mundo desde el pensamiento, desde la acción y desde el discurso. Ya yo les había enviado, ya se puede, al chat. Sí, por el chat. Entonces ya abrí el chat. Y ahí la arrastro. Sí, arrástralo. Créame que la he compartido tantas veces que voy a cerrar esta ventana y volverla a Ya. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me dice si ya? No. ¿Y ahora? La estás enviando al chat de la sala, ¿sí? Sí. Sí, lo estoy enviando al chat de la sala. ¿Ya? Aún no. Bueno, yo pienso que es mejor que se los envíe al correo, la verdad, es que es, siempre... Sí, envíamelo al correo del Congreso, del INIS. Sí. Ya lo envié al que ustedes me enviaron y ya está cargando y bueno, les sigo comentando. Existen muchos autores que reconocen el problema de la formación de actitud científica en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes tienen una disposición de apertura hacia la implementación de los conocimientos científicos, pero ellos tienen dificultades para explicarse los fenómenos de la naturaleza desde una cultura realmente científica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Armarse de preguntas, armarse del enfoque del aprendizaje basado en problemas. Pero como el aprendizaje basado en problemas no puede por sí mismo, entonces empieza a nutrirse de la didáctica problematizadora. ¿Qué ocurre con la didáctica problematizadora? La didáctica problematizadora, creada por Alexander Ortiz Ocaña en el 2009, fue creada para el trabajo, para generar competencias. Entonces es una didáctica competitiva. La didáctica competitiva, la didáctica problematizadora, está armada de unas estrategias claras. ¿Cuáles son esas estrategias? La conversación heurística, la búsqueda parcial, la exposición problemática, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Y esas estrategias están acompañadas de unas categorías muy claras. ¿Cuáles son las categorías? La tarea que yo como docente de ciencias naturales le doy a mi estudiante. La pregunta problemática. El conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? Es esa manera como yo muevo el esquema de mi estudiante. Es esa relación de conocimiento, de transformación que yo establezco con mi estudiante. Es como yo realizo la transposición didáctica. Es como yo voy de ese conocimiento que es un conocimiento escolar, un conocimiento científico escolar, a un conocimiento erudito, al conocimiento de los científicos, o como yo tomo, como maestro de ciencias, adquiero ese conocimiento erudito, ese conocimiento científico, y lo hago llegar a mi estudiante. Entonces, para ello yo necesitaba unas estrategias, esas estrategias las tomé de un enfoque que es el de la didáctica problematizadora, para llevarlo al enfoque del ABP. Entonces, en últimas, ¿qué dice? Construí
una estrategia de mejoramiento didáctico basado en 2 enfoques. Y ambos enfoques pertenecen a los enfoques de la didáctica contemporánea. ¿Cuáles son los enfoques de la didáctica contemporánea? La pedagogía afectiva de los hermanos de Zuviría, la pedagogía conceptual, las didácticas activas, la estructuración cognitiva, la didáctica prolémica, el cambio conceptual. ¿Ya se puede ver las diapositivas? No, pero te quedan 5 minuticos. Bueno, entonces, en últimas, uno de los aportes primordiales de esta propuesta didáctica fueron, primero, establecer que el docente del ABP, en el marco de la formación de actitud científica, debe privilegiar la investigación formativa en el aula, estimular a los estudiantes para la ejecución de proyectos centrados en la solución de problemas, y así los estudiantes pueden relacionar los fenómenos de la naturaleza con los fenómenos culturales, sociales, económicos, que hacen parte de su contexto real. Otro de los aportes de esta investigación tienen que ver con que el ABP y la didáctica problematizadora surgen como una alternativa de solución a responder a las necesidades planteadas en un problema de investigación a través del posicionamiento que alcanza el enfoque de la didáctica problematizadora. Otro de los aportes es el descubrimiento de ejes temáticos, de criterios e indicadores para crear una evaluación formativa cualitativa, que le sirva de orientación al docente en el marco del ABP, al docente de Ciencias Naturales. No sé qué otra inquietud tengan de pronto los asistentes. Jenny, muchas gracias. Ya vamos a abrir el espacio de preguntas, entonces, de acuerdo a lo que los participantes tengan por decir, pues te daremos la palabra para que puedas participar. Igual te pedimos disculpas por los estragos de la tecnología. Sí, claro. Vale, ok, bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno, como escucharon, entonces... Primero, agradecer la ponencia de los expositores presenciales y también de la expositora virtual, que por un par de mínimas dificultades, ¿no es cierto?, logró expresar su diálogo. Respecto al profesor Luis Barrientos Castaño, intenté seguir el hilo con la mayor claridad posible, porque justamente el tema de la inserción profesional de docentes noveles es un tema que en Chile lleva por lo menos 8 años siendo de un primer orden de preocupación del Ministerio de Educación. ¿Por qué pasa esto? Porque según el último estudio disponible, que es del año de 2021, el CPIP, que es el Centro de Política Educativa e Innovación Pedagógica, y el CIAE de la Universidad de Chile, concluye que el 35% de los profesores noveles desertan del sistema educativo antes de 5 años. Nos estamos demorando más en formar profesores que lo que esos profesores nos duran en las aulas. Es una cuestión esquizofrénica, es una cuestión terrible, ¿no es cierto? Y las respuestas que dan el CPIP y el CIAE, por un lado, se alejan de las demandas que requieren los profesores de formación, y el grado de innovación, ¿no es cierto?, es una política de mentorías. Un profesor con 20 años de experiencia de aula cobija, ¿no es cierto?, cual gallina al pollito bajo el ala, y lo acompaña durante 1 año, 2 años, hasta que ya, ¿no es cierto?, se forma esta identidad docente. En ese sentido, ¿no es cierto?, ¿qué otros aportes, ¿no es cierto?, nos podría dar desde su experiencia, desde su consejo, para un poco darle una vuelta a un fenómeno que está siendo muy complejo, que significa un gasto público importante en el Ministerio de Educación, porque la mayoría de los profesores en Chile se forman con gratuidad universitaria? Entonces estamos literalmente metiendo plata a una chimenea que no nos está dejando nada. Respecto al profesor, ¿no es cierto?, Fabián Loaiza Díaz nos presentó un verdadero ladrillo teórico, ¿no es cierto?, respecto a algo que sería la ética pública, como, ¿no es cierto?, un medio de interacción y de regulación. Y si bien, producto de la experiencia personal y de los intereses propios, me costó menos seguirlo que el profesor acá, que el profesor, ¿no es cierto?, Luis Barrientos, creo que su ponencia se podría, ¿no es cierto?, haber enfocado en intentar
toda esta teoría llevarla a algo más bien pragmático, porque teorizar respecto a la ética y respecto al bien común, por la ética y el bien común, mencionando, ¿no es cierto?, que es como una labor de la sociedad en su conjunto, de las instituciones educativas, de las organizaciones sociales, el diálogo. En Colombia son 52 millones de personas. Entonces, concretamente, ¿cómo desarrollamos una ética pública en un país, ¿no es cierto?, en un mundo en donde cuesta cada vez más entrar en diálogos? Esos serían los dos comentarios y las dos preguntas. Gracias. Listo, profesor. No sé si las vamos respondiendo por esa... Sí. Seguir el libro porque para que se las... Y vamos... Su nombre. Iván Valderrama. Iván, gracias. De hecho, Iván, tengo que comentarle que tuve la fortuna de escuchar en el intercambio que hicimos de repasar un poco el caso chileno. Y en el caso chileno, lo ideal sería que pudiésemos tener una mejoría en los indicadores de retención en la profesión. Porque sí, en efecto, son los problemas que más se presentan en Chile. Pero está asociado o está vinculado a dos fenómenos que se distinguen. Uno son los mecanismos de evaluación docente, que no se compadecen de alguna manera de los desempeños que tienen los docentes con ocasión de los contextos en los que ellos están insertos. Y ahí, claramente, tratar, como lo mencioné en algún momento, de hacer una evaluación estándar para personas que están en contextos diferentes, habría que hacer una revisión sobre eso. Primero. Y lo segundo, ¿qué pasó? Entiendo, desde mi ignorancia, antes me invita más a estudiar, a acercarme de nuevo al tema, es que hay una confusión de política pública con las actividades para acompañar el desarrollo y la formación del docente. Me explico. Una cosa es definir una política pública que dé un marco en el cual se puedan tomar medidas y acciones que den la holgura o la libertad suficiente para decidir cómo intervenir en cada espacio y en cada escenario. Y la otra es tratar de dar línea sobre con qué mecanismos es que se debe intervenir. Porque definir un mecanismo de intervención no se acerca a la libertad a la que debería conducir la política pública. Porque las mismas instituciones, atendiendo las necesidades de sus propios docentes, según sus propias regiones, en el caso chileno, sus propios contextos, no podrían estar estandarizados también que responder a él. Y es uno de los retos que les ha ofrecido el y es una de las cosas que asustó en su momento a algunas personas en Colombia. Porque la mentoría puede ser una forma, pero se convierte en una receta. Y la receta no tiene que aplicar en diferentes contextos de la misma manera. Entonces, desde ese punto de vista, el caso chileno, en lugar de a ustedes ofrecer retos, a nosotros oportunidades, en el sentido de que se han convertido en que sí han entrado a intentar proponer política pública para la inserción profesional docente. Aunque esos mismos resultados que no han sido tan afortunados se pueden convertir en reflectores o invitar luz a los otros países del continente para que sean más asertivos en la población. Profesor Fabián. Su merced, yo soy un académico, no un pedagogo. Por tanto, es la praxis y la teoría la que me conviene desarrollar. No es tan sencillo como usted cree, querido compañero. Porque si vamos a la praxis, a mí me enseñaron que respetar a los demás es sencillo. Y que camine por el lado derecho por la vía, que no agreda a la gente, que si voy en bicicleta, debo, de acuerdo a la carretera, a la ciclorruta, comportarme si voy en automóvil, en los lugares públicos. Pero como yo estoy entre intelectuales, pues claro que tenía que traer una ponencia, joven. ¿Qué esperaba? O sea, yo me paraba ya a hacer un chiste. O una luz. Compórtate así en la calle. Entonces, reitero, soy un académico. Okay, muchas gracias. Vamos por aquí, después vas tú y Yuri enseña. ¿Listo? Mi nombre es Samantha, me voy a dirigir al profesor Luis. Y yo resumo, yo inicié mi carrera docente a mis 17 años.
en una zona de, se determinaba en este momento zona roja, ¿sí? Y yo creo que el problema de la educación solo radica en una palabra, y es la vocación. Esto no es un estampadero, que es lo que estamos viendo ahí. El maestro trabaja mediodía, lo pasa sabroso, no sé qué, pues muchos profesores, muchas personas creen que esto es muy fácil de manejar. Seres humanos, personas normales. Creo que es convicción y vocación. En el tema que se dice que el maestro cuando sale debe adaptarse a los 3 años a su comunidad. Pues yo veo personas que llevan 25, 30 años mayores que yo y todavía no se han adaptado a la comunidad, ¿sí? Ni a la pobreza de su comunidad. Uno cuando llega a una comunidad es uno el que tiene que mirar, bueno, yo aquí vengo aquí, Dios, el que crea Dios, la vida, la energía, me puso aquí por algo, para algo me necesito, ¿sí? Es triste que en Colombia se acabaron muchas escuelas normales, quedaron muy pocas. Santander, país muy bueno, la normal de Bucaramanga es súper pilosa, muy reconocida, ahorita creo que hay una rectora excelente. Entonces pienso que se debe hacer un filtro de, bueno, ¿quién quiere de verdad ser maestro? Y como tener la persona correcta que vea en ese estudiante, en ese joven, un espíritu de servicio, porque es que el docente debe tener espíritu, es de servicio. El docente no debe pensar que con esto lo voy a enriquecer porque nosotros somos los que menos ganamos, ¿sí? Entonces debemos tener esto como esto. Hay familias donde de ellos hay ingenieros, médicos, entonces la mamá dice, todos están bien, menos el que es maestro. Pobrecito, hay que ayudarlo porque él es maestro. Y todo lo que nosotros hemos alcanzado es con lucha, con salga a la calle, mire que es la marcha del hambre, las veladores, la no sé qué más, el vaya con piezas, es todo por lucha. Nosotros nada nos lo han regalado. Eso es como por un lado. El otro, el Ministerio de Educación en Colombia nos dividió. Entonces, ella es del nuevo decreto, yo soy del viejito, yo soy el telenta, ¿cómo es que llama? El nuevo decreto, profesora, el de nosotros, ¿cómo se llama? Se hizo hace algunos años recién creado el nuevo estatuto del 1278, una consulta al Consejo de Estado, y se decía que los últimos que habíamos ingresado en el estatuto del 2277 íbamos a ser denominados docentes de marchitamiento lento, hasta que se vaya el último, o sea, yo sí, y tú, entonces ahí nos dividieron, pero yo considero que todavía no ha llegado mi marchitamiento, yo estoy en mi eterna juventud, mi alma de 15, no importa los años que tenga, los años están en la cédula, yo no la miro casi. Entonces, eso no me interesa. Pienso que el maestro tiene un problema, y es que el maestro debe estar constantemente actualizando, constantemente. No es de yo ir a echar una carreta ya que eché hace 20 años, no, eso es otro tema. Entonces, el ministerio nos dividió, el ministerio al hacer eso, pues también quebrantó como esa organización o esa entidad. Y la otra es el modelo que está utilizando para evaluar. Si a mí me parece terrible que a mí me evalúen porque yo haga una clase aquí donde yo le diga a los niños, bueno, cuando yo pregunte, usted responda, usted haga aquí, usted no dice mal, yo lo puedo hacer. Y muchos lo hicieron. A mí no me pueden evaluar por un video de una clase. A mí me tiene que evaluar es por otras cosas, por resultados, porque el proyecto tiene usted, porque está haciendo. Eso sí, de pronto me puede evaluar. Ese es otro tema. Y el otro tema es que vaya, pregunte usted en la clínica de La Paz y en la clínica Montserrat, ¿cuáles son los pacientes ahí? Los maestros. ¿Sí? Uno, porque hay directivos docentes que realmente no deberían estar ahí como directivos, ni como rectores, ni como coordinadores, porque llegaron allá por política. ¿Sí? Y mientras exista eso, no vamos a progresar. Eso es como lo que yo pienso que hay que mirar, ¿no?
Nosotros en el colegio manejamos 7.000 y pico de estudiantes con primera infancia y todo eso, donde diariamente están ingresando a cada aula 43 estudiantes, salen esos, y cada uno trae su problema, y cada uno trae su trabajo, un problema. Y entonces mientras yo los saco y le digo, vengan, ¿cuál es su problema? Y dejo los otros allá. ¿Sí? Mientras el público trabaja con 43 y el privado con 12. Pues yo con 12 hago maravillas. Es otro cambio que debe haber en Colombia, pero no le entienden. No sé, también me retire y no lo vea, pero bueno, ahí vamos en la Muchas gracias. Sus comentarios, la verdad es que creo que me preocupa especialmente y es que ni siquiera entendemos las personas que estudian este tema. Los horizontes de tiempo se pueden, así como lo describe usted, se pueden pasar 30 años, no sé si todavía estamos en un proceso de aprendizaje, porque realmente estamos transitando de una a una generación a otra generación. Eso está claro. Y es muy valioso que lo saben. Y de eso se trata parte de este ejercicio, y es cómo recupero, cómo revierto estas comprensiones y estos aprendizajes a estos procesos. Porque de eso va. ¿De qué manera voy y lo hago como lo debería entender y aprender la institucionalidad? ¿Cómo voy a realimentar o definir un proceso en el que, entendiendo que es un elemento público que nos va a afectar, que tiene consecuencias no solamente sobre las personas, sino lo que esas personas van a decir para con nosotros cuando estemos de salida? Hay que ser conscientes de las repercusiones que las acciones que estamos haciendo hoy van a tener sobre las personas que van a tomar las decisiones sobre nuestro mañana. ¿Cómo revertimos entonces esos aprendizajes para que eso se pueda incorporar? Si es, dije que no es una respuesta definitiva, si es que se necesita un movimiento de política pública o una línea, por lo menos, de atención de parte de la autoridad del Ministerio de Educación en Colombia, para poder decir, mire, no le vamos a dar una política, pero le vamos a dar una con referencia en el se puede actuar, para que se ocupen de la formación de los docentes, para que se atiendan esas necesidades de equilibrio. Y otro problema que tenemos es que los modelos educativos nuestros nunca los hemos sacado de acá de territorio, sino que los traemos de España, de otros países donde ya fracasaron. ¿Sí? Como por ejemplo, alguien mencionaba la revista Nature, el artículo que se publicaba ayer, que lo recomendaba, en su libro mencionaba también, en el que se hablaba de la formación por proyectos, para la atención por proyectos. Y está muy bien, pero es que en un momento sí tenemos que ser teóricos. Hay que decir en qué momento es más oportuno y luego llevar con esos fundamentos a resolver los problemas. Entonces hay un diálogo en el que lo que puede aplicar en educación superior, si bien se puede intentar amplificar para los otros niveles de formación anteriores a la superior, también hay que revisar con cuidado, porque entonces estaremos perdiendo la oportunidad de que haya una fundamentación sólida que se necesita en algunos momentos desde el todo, antes de poder resolver problemas adecuados. Sí, y respecto a Fabián, yo resumo con que debemos tener sentido de pertenencia y ya. Y a la profesora, uy, qué vergüenza, porque los que conocen Florencia, Caquetá, todo eso, mira, es que ahí respondo a lo que usted dijo. Es una zona muy difícil y ella tener esa valentía de hacer eso. A mí me dicen, yo soy científico, no sé dónde vivo, en Bogotá, a mí eso. Bogotá tiene todo, pero una docente en zona así como la que ella está, yo me le quito eso. Y de verdad que para mí Muchas gracias, Amal. Les voy a proponer, teníamos que cerrar el espacio a las 4, no sé si nos extendemos unos 10 minuticos para hacer como las 3 preguntitas que tenemos brevemente y cerramos el espacio. Sí, para el profesor Luis Alberto. El contexto de la pregunta es como la impresión que deja el utilizar palabras como exponer aplicadas a los estudiantes de primera infancia o algo así, porque suponía que se estaban sometiendo a un peligro, pero eso aplicado a la política pública a partir de lo que se llama la intuición basada en la investigación bibliográfica posiblemente
detonaría en una discriminación por la edad que no se da de manera paralela a la experticia. Entonces, también habría que verlo desde otro punto de vista, y es como estos normalistas o recién licenciados, si bien es cierto que piensan pues, que van a cambiar la educación y van a hacer otra cosa que no los docentes que están en este momento, sí, también llegan formados de filosofía de la educación con una capacidad crítica tal que llegan a refrescar muchas veces el panorama. Entonces, me parece a mí que habría que examinar eso de exponer y lo que podría ser una discriminación, ¿sí? Y pues por otro lado, en el caso de Fabián, yo considero que en el estilo lo que refresca en el texto son las anécdotas, y algunas de ellas sí daban cuenta de lo cotidiano, de lo práctico, y se exaltaba el contenido moral de la ética pública, pero me llamó mucho la atención esa idea de resocializar las prácticas impertinentes, ¿sí? Entonces creo que sí el texto dio para pensar cómo sería. Lo que pasa es que no se puede puntualizar más porque precisamente da cuenta de lo colectivo. Y en cuanto a la maestra, pues me parece muy importante que se presente la ciencia desde un punto de vista filosófico, en el sentido de que existe si hay curiosidad. Mi pregunta para los tres sería cómo impactar lo cotidiano y lo colectivo, que es lo que veo que tienen en común. La maestra será que ya te la voy a escribir. Si quieres vamos el profesor Luis, o bueno, el profesor Fabián, así que no ha hablado mucho. No, simplemente es algo pendiente en el currículo de estudios, porque me parece históricamente deprimente cómo antiguamente no había toda esta teoría y las profesoras y profesores eran unas eminencias, sacaban unos estudiantes y unas estudiantes hermosos, grandes personas, y esto problematiza mucho el asunto de la educación y los resultados son pavorosos, porque los muchachos en Colombia en los colegios, cómo se comportan cuando salen de los colegios, ¿qué los ve hacer uno? No porque está haciendo un juicio moral, porque yo fui muchacho también, pero salen a pegar el baretico, no hayan la hora de salir, ¿sí? Y entonces todo esto uno dice, bueno, tanta lucubración, y me aplico lo que me decía el chileno, ¿no? Porque verdaderamente, pero esto sí es más práctico, es decir, esto es para hacer un llamamiento que en la casa podamos compartir el espacio público, porque dentro del espacio público hay mucha agresión. Uno se sube a Transmilenio, agresión. Uno va por la calle, agresión. Cada persona quiere pasar primero, se quiere pasar, le tiran a uno la cicla encima, el carro, etc. No hay respeto ni reconocimiento del otro en su espacio-temporalidad. Es simplemente eso que me llama la atención, que en Colombia también es un generador de violencia. No solamente es el conflicto armado colombiano, este también es un conflicto de la ciudad y genera violencia. ¿Cuántos han asesinado en ciclorrutas? Porque se cruzó o no se cruzó. ¿Cuántas personas se han madreado? ¿Cuántas personas se han golpeado? ¿Cuántas personas se han cascado en Transmilenio? Simplemente porque no hay un reconocimiento del espacio público, ¿sí? No lo considero de tal manera algo inútil. Es, como lo reitero, es un trabajo intelectual que yo quiero hacer para sustentar, ¿sí?, teóricamente lo que pretendo. Luis. Sí. El ejercicio de cómo intervenir desde lo cotidiano, creo que el tema de la intervención en información lógico no es una cosa que se pueda pasar por la que se participa. Porque es un fundamento, construir cosas sólidas que pueden parecer intangibles, pero que son las más reales, que son las que estamos persiguiendo. Bienestar, integridad, sanidad. Ese piso es un inamovible. No se puede prescindir de ese componente para poder intervenir en esto. Ahora, él menciona otro elemento que también tenemos, porque
hay unos vectores transversales en todas estas conferencias. Mencionaba algo que esta mañana discutíamos que tenía justamente que ver con el currículo, porque de manera afortunada, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? No me lo recuerdas, dímelo porque no me puedo recordar si no lo dices. Edna, muchas gracias. Porque cuando estamos hablando del currículo, nos estamos enfrentando. Yo hablaba, perdón por lo que voy a, perdón por personalizar. Hablaba con algún amigo que se dedica a la investigación y a la pedagogía. Yo dije, no, es que desde cierto ángulo, yo creo que es que estamos cayendo en una idolatría por el currículo, porque estamos pretendiendo que el currículo solucione todas las cuestiones en las que nos estamos articulando. Hay una idolatría por el currículo. Realmente no nos estamos enfrentando a esa libertad naturalista o de la escuela nueva que en algún momento podría tener una construcción más espontánea para responder a las necesidades de los que estaban en procesos de aprendizaje y de formación. Hoy caemos en eso, pero hay algo que es un poco más complejo, y es que estamos montándonos en ondas. Estamos en ondas de moda de haceres pedagógicos y haceres didácticos, como si estuviéramos ante una moda de ropa. No, y esto es lo que está hablando ahora, y por intentar intervenirlo, no estamos dejando un vector principal que debería estar dentro de eso, vector el componente ético. En ese sentido, entonces, prestarle atención a la forma en la que está construido el currículo, desde el punto de vista como vector principal alrededor del cual construir lo demás, es que podemos perseguir ese ideal de sociedad que queremos construir. Porque si en algo estamos de acuerdo, es en que una sociedad está formando para que las personas se encuentren su propio desarrollo y su libertad personal, pero que eso no los nuble en un egoísmo que no les permite hacer una contribución a lo que somos seres sociales. Y por lo tanto hay que compatibilizar eso y alrededor de eso hacer girar lo práctico. Sería la respuesta. Ok, muchas gracias. Jenny, ¿estás ahí? Sí, claro, la palabra, bueno, yo creo que ya le había dado respuesta por el chat. Nosotros podemos impactar, cada uno de nosotros podemos impactar nuestra sociedad, nuestro entorno natural desde la creatividad, desde ese deseo por redescubrir lo que ya habíamos conocido para darlo a conocer como algo nuevo, o simplemente reorganizar nuestros conocimientos, reorganizar lo que tenemos para darle solución a los problemas. Yo pienso que la solución está en cuán creativos somos. Nosotros los colombianos somos exageradamente creativos, a todo le damos solución. Observen nada más a los estudiantes cómo utilizan sus lapiceros, sus bolígrafos para hacer cerbatanas, por ejemplo. Y bueno, si uno puede decirlo, intervenir en la clase de uno de esa manera jocosa, generando un poquito de indisciplina como son ellos, pero eso que ellos hacen es creativo, es un quehacer creativo. O por ejemplo, en alguna oportunidad, en una clase que nosotros teníamos de física, ellos utilizaron Coca-Cola para generar un cañón, y el cañón llegaba lejos y era generado con Coca-Cola, y la Coca-Cola sirve para muchas cosas, no solamente para beber, para tomar, para pasar un buen rato agradable, sino también incluso para limpiar tuercas y para limpiar baños. Entonces debemos ser exageradamente creativos. Yo creo que esa palabra lo resume todo. Gracias, Jenny. Vamos a seguir con Víctor. Bien, mi pregunta iría dirigida al profesor Fabián. En primera medida, pues, lástima que mi compañero ya se fue, pero hay que recordar que la contemplación del derecho entre los griegos es una de las formas de ejercer la práctica de las más altas formas de ejercer una práctica, es una práctica contemplativa. En ese sentido, voy por la línea del profesor Fabián. Desde acá hacemos estos ejercicios, son totalmente importantes. Por otro lado, me gustaría preguntar al profe por qué es necesario el concepto de ética pública cuando ya tenemos una ética. Es decir, cuando ya tenemos tantas éticas, ya se ha hablado tanto de ética, y la ética desde la antigüedad incluye precisamente algo público. Incluye naturalmente, claro, hay compromisos, digamos, que hay con el individuo, pero el gran compromiso es con la colectividad. Entonces, ¿por qué se hace necesario plantear y subrayar una ética pública
cuando históricamente se ha entendido lo público dentro de la ética en general. Sí, señor. Bien la distinción que me evocas, el bios teoreticos. Esta es la reunión del bios teoreticos, ¿no? Yo no puedo leer esta ponencia en el cumpleaños de la tía. Ahí sí estaría desubicado. Efectivamente, yo defiendo lo mío, porque yo amo la academia. ¿Qué hago acá entonces? Por eso doy un marihuana en el parque, en vez de estar acá. ¿Y por qué hay una ética pública? Porque no existe en Colombia una ética pública. Es decir, está restringida. Uno siempre escucha, no, que el funcionario público debe tener una ética pública y se acusa al funcionario público por no tener ética pública, pero no se acusa al ciudadano que no tiene ética pública. Eso es lo que yo pretendo establecer. ¿Sí? Fue la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, pero no hay una comisión de acusaciones contra la ciudadanía. No, aquí yo llego y te puteo y ya. Y sigo para mi casa, punto. Y si puedo te levanto a pata. ¿Qué pasó? No pasó nada porque no estaba la autoridad competente ahí. Y así venga, ya no peleen más, ya se pasó casi y el otro se fue roto y el otro se fue feliz de haber causado esa agresión. En Colombia eso no existe, parce. En Colombia no existe una política pública de ética pública. ¿Dónde está? No existe. Que le diga al ciudadano, compórtese de tal manera en el espacio público. Es que no es suyo, parce. Es de todos. Sencilla y llanamente es eso. No lo veo por ninguna parte en Colombia. Ahorita salimos de acá. Bueno, aquí somos medio educados. Pero cuando salgamos ahorita a la selva de cemento, ¿qué? Si lo pudieran uno empujar como una cosa, quite de ahí basura, lo haría. Lo haría. Porque yo primero, yo segundo, yo tercero, lo hacen porque lo hacen. Y lo han hecho. A uno se va a subir a algún bus y lo van quitando a uno sin decirle quite escoria. No, quite. Y me entro yo primero. En fin, entonces es por eso, Víctor, que en Colombia no existe una política pública de ética. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Y cómo es tu nombre? Giorgio. Profe Fabián, interesante que toque filosofía de la ciudad. Y bueno, también una pregunta abierta para todos si quieren responder, no hay problema. Estamos hablando de la ciudad, de esta ética pública, pero las ciudades latinoamericanas se alejan cada vez del espacio público. Y se puede ver, por ejemplo, con el crecimiento de las famosas unidades residenciales, tanto en los estratos más altos como en los estratos más bajos, aquí en Colombia, que se utiliza la estratificación. Entonces, ¿cómo generamos esta defensa de lo público si desde lo político, incluso desde lo social y lo familiar, se propone esa negación? O sea, se ve como un éxito tener o vivir en una unidad y se ve como algo malo vivir en una casa abierta que, pues como ya se ha visto en los estudios de urbanismo, genera una mayores interacciones, genera mayor espacio de creación del tejido social. Y lo último también, disculpe por alargarme una pregunta que te hacía, con lo que le respondiste al profesor Víctor, si esta política pública no es falta, bueno, lo que planteaste en ese punto específico no es una falta de la denuncia, porque efectivamente digamos que desde la ley puede tener sus fallas, pero desde la ley una agresión debería ser penalizada, y eso está en los diferentes códigos penales. Entonces un pilar de eso no sería un pilar de la denuncia, pero hasta qué punto este pilar de la denuncia no se volvería un pilar de la hipervigilancia o de todos contra todos. Bueno, lo último no te lo puedo responder, puesto que las políticas públicas deberían ser elaboradas entre las instituciones y la ciudadanía, abiertamente. Ahora, el tema que tú tocas también toca a la educación, es decir, ¿qué se ve en ética en un colegio? ¿Qué se ve en ética? Ahí sí le concedo la razón al chileno. En ética hay que decir, oiga, no matonee al gay, no matonee a la niña con sobrepeso. Eso es ética. Esto sobra.
Eso sobra en un colegio. Estoy como, ¿qué tal yo leyéndoles a los muchachos en clase? Pero sí les puedo decir, oiga, no matonee al niño gay, no matonee a la niña de sobrepeso, no matonee a la lesbiana. Eso sí es ética. No, Aristóteles dijo, y Amador dijo, y aquel dijo, y ella no dijo. No, por eso hay esa agresión en Colombia, porque eso no se enseña. No se enseña, lo sé, no se enseña. Lo acabo de decir el colegio. O me concede cierta parte de razón. No está atravesado por la ética. ¿Sí? Entre los mismos profesores y docentes hay rivalidades. Hay envidias. Y entre el estudiantado ni se diga. Veía una cosa inmunda en RCN de un colegio, chistoso. Los chinos salían al patio, al descanso, recreo, como se llama, y un periodista fue los entrevistó y decían que ellos le harían unas cosas terribles a los docentes, que les cae mal. Y yo, qué lenguaje, allá el hombre con el micrófono, y ellos, ¿qué? Y la docente o el docente tal, ¿cómo te parece? Yo le haría tal cosa y tal cosa, la esperaría afuera, etcétera, esas expresiones. Y él, ¿de verdad? Y unas cosas que escribían, y yo, uy, ¿qué? Entonces uno dice, bueno, ¿qué conflicto hay entre la educación? Sí, y esto, no entiendo. Pero, y lo de los conjuntos residenciales, igual allá hay normas, es que yo distingo norma de ética. Hay unas normas, pórtese así, no deje que el perrito haga el poco, ¿no? Sí, una normatividad, pero que no corresponde a la ética, porque solamente es la norma fría, no haga esto, no haga lo otro, pero no hay una norma ética en los lugares residenciales. Oiga, salude a su vecino, quiéralo, háblele un ratico, etcétera, etcétera. Es que la ética es el calor del hogar. Pero perdón, es que el niño que hace bullying en el colegio, recordemos que viene a repetir lo que le hacen a él en su familia. Sí, profesora. Entonces, yo no saco nada con decirle a la niña, mamita, tiene que tolerar, respetar a su amiguita que tiene esto, porque lo que tengo que hacer es traer al padre, porque él está repitiendo lo que a él le hacen en su hogar, entonces es un poquito también complicado, ¿no? Sí, profesora, para eso existen entre ustedes, existe la coordinación, existe la pedagogía, existen otras disciplinas que le pueden colaborar, pero no siempre ese es el motivo. Usted puede encontrar y ver que la mamá y el papá son impecables y queridos. No siempre es una regla general que al muchacho que matonea al otro le hacen eso en la casa. Hay papás y mamás que le dicen al hijo, mijo, no haga eso. Y se respetan y no te ha pasado cuando van, que la mamá dice, pero es que yo nunca le enseño eso a mi hijo. Entonces no hay una política pública de ética pública. Que invite a la ciudadanía, como sea chileno, a los 52 millones que somos, a decir, venga, vamos a hacer una ética pública donde en todo lado nos respetemos. ¿Sí? Bueno, es un debate grandísimo que, sí. Por dicho. Sí, señor. Doctor Luis, ¿quiere decir algo para finalizar, por poquito? Pero por supuesto. Gracias. De nada. Yo no podría responder mejor de lo que se hizo Fabián en los términos de experiencia a la pregunta que se yo. Pero sí quisiera acotar en el segundo punto, y es que tendría que tener unos componentes sociológicos que se escapan, pero que no puedo desconocer, que están dados por los condicionantes justamente de violencia que nos han marcado generacionalmente en Colombia y que son los que han llevado a que incurramos en unas conductas de la privatización del encerramiento del cuidados entre los propios, y eso es una conducta sociológica. Pero sin embargo sí debo mencionar y indicarlo, y es que la cortina dice que la diferencia es con la formación de carácter. Y es justamente la formación del docente, la formación inicial del docente, donde se puede intervenir para que ellos puedan tener más elementos para que puedan ser más adecuadas orientaciones que se hagan en la configuración del carácter social que queremos de los ciudadanos, para que ellos nos conduzcan a esa sociedad más tolerante que estamos percibiendo. Y esa sociedad tolerante desarrollará confianza, determinará
que nos lleve a vivir como sociedades en las cuales podemos construir esas escuelas para que no terminemos persiguiendo unos estándares de desarrollo, pero que no tienen cercas, porque si no se puede hacer con tranquilidad todo eso. Listo, muchísimas gracias entonces al doctor Fabián, a la profesora Jenny y al profesor, al doctor Fabián. Al profesor Fabián, qué pena. Muchas gracias también a todos por asistir a este espacio y pues, nos esperamos a las 5 en la clausura. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Y se nos quedó, no lo puedo dejar de decir, pero se nos quedó por fuera 13 millones de personas que viven en la ruralidad de Colombia, ¿no? Hablamos del modelo de escuela nueva, de flechas, siento que ahí también de pronto pensar una ética ciudadana en el espacio rural, de cómo se trata el animal, de cómo la efectividad del maestro allá en una aula multigrado, con 6 cursos de todas las edades, en una instalación eficiente, como estaba de pronto tal vez la profe Jenny. Entonces siento que ahí también nos faltó mencionar algo, pero un debate muy grande, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, entonces espero vernos a las 5. Gracias al cuarto Congreso de Ética, Ciencia y Educación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A las 5 en el auditorio. Pero